Bueno, buenos días a todos. La verdad que me ruborizo un poco, me da ganas de irme ahora. Bueno, primero que nada, quisiera felicitarlos. Me parece que este evento ha estado formidable. Felicito a los organizadores, a los que trabajaron en el programa, porque me parece que estuvo genial la concatenación de los temas, el armado de los distintos módulos. Por supuesto, como decía nuestro sabio, usando las palabras de Martín, Bernardo, ¿no? Bernardo, decía, bueno, ahora hay que pasar de los fideos al guiso. Bueno, ese me parece que es obviamente el desafío más importante a partir de ahora, de que todo lo que hemos estado escuchando y entrenando, practicando, sean cosas que ustedes encuentren la forma de seguir reflexionándolos y llevarlos a la vida, a la práctica, ¿no? Una de las cosas que parece que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, una de las cosas más importantes en este tipo de eventos es las oportunidades que uno tiene de hablar con otros, ¿no? Yo cuando llegué acá conocía a muy poquitos de ustedes. Les agradezco que la ayuda de relacionar, para relacionarme y eso, bueno, pero fui contando luego y desde el miércoles de noche, cuando llegué hasta ahora, tuve 39 conversaciones significativas con ustedes, ¿no? O sea, mejor dicho, lo pongo de otra manera, conversaciones significativas con 39 personas distintas, ¿no? Si alguno me quiere ayudar y conversar después, puedo decir que son 40, ¿no? Entonces, imagínense si lo pusieran creo que hay 315 personas, me dijeron, ¿no? ¿Cuánto? ¿Alguien dijo un número o no? Bueno, 300 y pico, entonces imagínense si uno lo dibujara en una cartulina, y yo que estoy acá y que soy una de las personas que conoce menos gente acá, en realidad tuve 39 líneas de conversaciones con otros, ¿no? Imagínense si cada uno de ustedes agregara las oportunidades que tuvieron, realmente la red que hemos contribuido a consolidar acá y a construir es tremenda, es poderosísima, ¿no? Así que también felicitaciones por las oportunidades en ese sentido. Bueno, creo, ya me presentaron, o sea que no voy a decir nada de mí, salvo una pequeña cosa que es, bueno, ayer cuando estaba Perkins hablando, me pareció muy divertido cuando pedía las aclamaciones, ¿no? y en un momento cuando dijo, bueno, que había trabajado en 28 países, y yo pensé, bueno, a lo mato mañana, ¿no? Porque en realidad a mí el trabajo me ha llevado a 80 países. Gracias. ¿No? En realidad, mentira, a 79, ¿no? Porque 80 es Uruguay, ¿no? De vuelta, estoy con los 9, voy a tener que ir a algún lado para completar el número, ¿no? Me pareció divertidísimo y bueno, digo, voy a pedir esas aclamaciones varias veces. Y después digo, no, porque eso de la autocomplacencia es peligroso, ¿no? Después uno se empieza a sentir bien con eso y se puede transformar en un vicio. Bueno, yo supongo que todos ustedes, más allá de que lo hicieron específicamente, pero durante estos días, yo que he estado observando, no he podido resistir la tentación de hacer los mismos ejercicios que ustedes hacían, hacerlos yo mentalmente, ¿no? Incluso algunos tomé notas y cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuál era mi perspectiva en cada una de esas cosas que ustedes estaban haciendo. Lo cual me ha hecho que en estos 2 días haya cambiado mi idea de las cosas que iba a decir más o menos 40 veces, ¿no? Así que vamos a ver cómo fluye y cómo sale, ¿no? Pero obviamente, o sea, todos cuando escuchamos las historias a los disertantes, todos pensamos en nosotros, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, uy, mirá, a mí me pasó una vez que había tenido, por una de mis responsabilidades, había tenido una negociación con un profesional que nos reclamó unos honorarios, a la empresa donde yo estaba, nos reclamó unos honorarios que yo entendía que no correspondían. Entonces, bueno, eso terminó, inició un juicio, bueno, al final lo negociamos, hicimos una negociación, llegamos a un arreglo. Fue un proceso realmente doloroso, ¿no? Y a mí me desgastó mucho. Entonces, después de eso, voy a hacer, al poco tiempo voy a hacer un curso de negociación avanzada con un profesional que es brillante y además muy amigo, se llama Gabriel Balone. Y entonces, cuando termina la primera sesión, eran 2 días, o sea,
de mañana, de tarde, de mañana, de tarde, y cuando termina el primer módulo de la mañana me arrimo y le digo, Gabriel, acabo de tener la de negociación más difícil de mi vida e hice todo, exactamente todo lo opuesto de lo que había que hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está escuchando al disertante, uno no puede evitar traer esas cosas a la experiencia propia, ¿no? Entonces, bueno, déjenme compartir con ustedes algunas cosas que se me fueron ocurriendo, ¿no? Y, en el año, o sea, todos nosotros tomamos algunas decisiones, a veces, que a nosotros nos parecen muy obvias, son de cajón. Esto es fácil, esto tengo que decidir entre A y B, es obvio que es B, ¿no? Sin embargo, si le pusiéramos ese mismo problema a otra persona, seguramente, muy probablemente la conclusión que sería diferente, ¿no? En el año 91, cuando bien decía en la introducción, cuando entré a trabajar en el INIA, el mismo día, esas cosas que son increíbles, ¿no? Pero bueno, me pasó como a Perkins ayer, el mismo día me llaman de 2 lugares distintos para ofrecerme trabajo, ¿no? Yo había trabajado, tuve un pasaje muy corto trabajando en el Banco de Previsión Social, descubrí rápidamente, 8 meses trabajé, entré y rápidamente descubrí que no era para mi estilo, y ya seguí buscando trabajos en otros lados. Entonces, el mismo día me llaman de 2 lados. Entonces voy a las 2 entrevistas, y en una de las entrevistas era un trabajo que eran 30 horas semanales en Montevideo, y me ofrecían en aquella época, 1991, ¿no? 1.630 pesos de sueldo, ¿no? 30 horas de trabajo en Montevideo, mi familia estaba en Montevideo y no se iba a ir a otro lado, tenía hijos chicos, y voy al segundo trabajo y me ofrecen el segundo trabajo, eran 44 horas de trabajo semanales en Tacuarembó y me ofrecían 1.454 pesos de sueldo, ¿no? Yo no tuve ninguna duda, la decisión era obvia, tenía que agarrar el segundo trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue que empecé a trabajar en INIA. Entonces, muchas veces, o sea, como a veces tomamos decisiones que nos sacan de nuestra zona de confort. Era mucho más interesante, ¿no? Ese trabajo era mucho más atractivo. Y bueno, tuve varios años, trabajé en el INIA, hicimos cosas muy divertidas, fuimos pioneros en ese momento, ahí fue donde empezó toda mi relación con Internet, porque fuimos de la primera institución en conectarnos a Internet, fuimos los primeros en hacer una red nacional para transmitir voz y datos. Todos los días hacíamos cosas novedosas, era divertidísimo. Eso me llevó a trabajar de consultor, no sé, y alguien el otro día me pidió que contara esta parte de la historia, ¿no? Y entonces, en un momento en el 2001, fue cuando yo estaba ganando muy bien y largué todo lo que estaba haciendo y me fui a trabajar, empecé a trabajar como voluntario en un proyecto. En ese momento, fíjense, yo le voy a decir, ganaba algo así como $6.500 por mes de promedio, ¿no? En el año 2001, que era bastante más que ahora, ¿no? Y largué todo y me fui a trabajar de voluntario en ese proyecto de construir una organización, esa organización que se llama LACNIC, que a la postre fue muy exitosa, pero de vuelta, salir de esa zona de confort y aventurarme en una cosa nueva y bastante riesgosa, ¿no? Y bueno, nos fue muy bien, ¿no? Después me quedé en esa organización, no solamente la hicimos, sino que me quedé hasta el 2014. Cuando arrancamos era solo una idea y cuando me fui en el 2014 era una empresa de más de 50 personas, $6 millones de presupuesto al año, o sea, nos ha ido muy bien. Y además fue muy positivo también para mí en cuanto a mi carrera profesional, ¿no? En el año 2004, no sé si van entendiendo la lógica de lo que estoy haciendo, en el año 2004 estaba un día viendo un partido de fútbol de uno de mis hijos en la cancha de Montevideo Cricket, que es gracioso, pero no está en Montevideo, ¿no? Pero se llama Montevideo Cricket, ¿no? Es como es en la ciudad de la costa, supongo que muchos de ustedes la conocen, y entonces me vibró el teléfono, tenía uno de aquellos BlackBerry, los que son más, los que tienen mi edad o parecidos se acordarán de los BlackBerry, que en su momento era una cosa fantástica, fabulosa. Entonces miro el mail y era un mail de Naciones Unidas, justamente, se mencionaba algo también en la introducción, una carta firmada por el secretario general de Naciones Unidas donde me invitaba a formar parte junto a otros 39 expertos de todo el mundo de un grupo de trabajo
para ayudarlo a resolver un tema que estaba siendo muy controvertido, donde los Estados miembros de Naciones Unidas no lograban acuerdos, que era el tema de gobernanza de Internet. En el 2005 iba a haber una cumbre mundial de sociedad de la información y había una amenaza de fracaso. A nadie, si hay una cosa que uno aprende en diplomacia, es que lo peor que puede pasar es que fracase una cumbre, ¿no? Entonces, eso no está permitido. Entonces, bueno, realmente fue muy innovador. Kofi Annan fue muy innovador, creó un grupo que se salía de las normas, no existía, era un grupo multipartito, con gente de todos los sectores, de todas las regiones, para tratar de ayudar a crear un entorno favorable a lograr un acuerdo que finalmente en el 2005 lo logramos, ¿no? Entonces, pero fue ahí, ese mismo día, y lo recuerdo, es más, le podría decir, no el color de la remera, como decía Perkins ayer, no me acuerdo qué color de remera tenía, pero me acuerdo hasta el lugar donde estaba en mi casa, cuando me puse a pensar, y de golpe me cayeron un par de fichas, como se dice habitualmente, ¿no? Una de ellas fue que me di cuenta cómo esas decisiones que yo había tomado antes no eran decisiones impensadas o que no habían sido racionales. En realidad eran decisiones que desde el principio habían estado vinculadas a mis expectativas, a lo que yo quería lograr, a cómo lo quería lograr, ¿no? Y entonces, esa fue mi primer, como que de golpe lo entendí, ¿no? En ese mismo año, en el 2004, fui a hablar tenía que dar una charla en La Habana, Cuba, ¿no? Y entonces hablé de esto, de cómo se conectan los puntos, que es lo que Paola trabajaba ayer con ustedes sobre el hilo de la vida, ¿no? Por eso lo describí así como hitos. Y si bien estos hitos que yo son míos, ¿no? Y tienen que ver conmigo, en realidad no son muy distintos a los de todos ustedes. Ayer en una charla filosófica en la piscina con Arturo, no, qué buena idea esto de tener una piscina donde ir al final del día, ¿no? Es fantástico. Entonces, bueno, en una charla filosófica, ahí él me contaba sobre hitos de su propia vida. Y yo le decía, son cosas totalmente distintas a las mías, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí en el 2004 hice mi presentación en Cuba sobre cómo se conectan los puntos, ¿no? Esto fue en el 2004. Ayer Paula Molinari hablaba de la presentación de Steve Jobs en Stanford, que si no la han visto, les recomiendo que la vean porque es buenísima. Y él habla, una de las tres cosas de las que habla en esa charla a los graduados de Stanford es sobre cómo se conectan los puntos, ¿no? Hay algo que nunca entendí, es por qué cuando yo lo dije en La Habana nadie se enteró, y cuando Steve Jobs lo dijo en Stanford consiguió decenas de millones de visitas en YouTube, ¿no? Pero bueno, asumo que es que no puedo competir con Steve Jobs. Pero no es lo peor que me ha pasado esto. Entonces, acá lo interesante es que, y lo dice Steve Jobs en esa charla, es que es muy fácil ver cómo se conectan los puntos, y ayer en esta charla con Arturo, me parece que los dos veíamos así nuestra vida, es cuando uno mira hacia atrás, es muy fácil ver cómo se conectan los puntos. Pero en realidad esa no es la vida, ¿no? La vida es al revés. Es cada momento cuando tomamos decisiones, ¿cómo vamos a asegurarnos de que los puntos se van a conectar? Y no hay forma. Lo único es la determinación. Es nuestra determinación de trabajar por lo que queremos. Es la determinación, la audacia, la determinación de tomar los riesgos. Y claro, si vamos saltando, imagínense ayer cuando cruzaban el río con las hojas, lo único seguro que ustedes tienen es que están parados arriba de una hoja. El próximo paso, y bueno, tiene grandes chances de hacerlo bien y seguir arriba de las hojas, pero también hay chances de que no lo logren. Pero si no tomamos esa decisión, bueno, nunca vamos a llegar al otro lado, ¿no? A mí siempre me hace gracia esa expresión que es muy uruguaya, ¿no? Bueno, nosotros hay que reconocerlo, pues está bien que hablemos de nosotros mismos, somos muy grises, ¿no? Somos tremendamente aburridos, ¿no? Y entonces cuando a uno le dicen, ¿y cómo andás? ¿Cómo andás? Todo el campo, ¿cómo va? Todo, así que, y ahí voy, haciendo la plancha, ¿no? Y dice, pero lo de la plancha, eso es fantástico, ¿no? Entonces yo siempre cuando alguien me contesta eso, le digo, más vale que empieces a nadar, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo puedes aguantar haciendo la plancha? ¿No? En algún momento te vas para abajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una idea de a dónde queremos ir y tenemos que empezar a nadar para ir ahí. La segunda ficha,
que me cayó es, que está vinculada a esta, pero que también fue así como una iluminación, fue que entendí mis propósitos. No la teoría de los propósitos, entendí cuáles eran mis propósitos y por lo tanto entendí al mismo tiempo cuáles no eran mis propósitos. Entonces, siempre en este trabajo estuve muchos años vinculado a temas de innovación, tecnología, viendo las tendencias, viendo las cosas que pasaban, viendo oportunidades, muchísimas. Entonces, un día voy y le digo a un amigo, a un colega mexicano, que trabajamos muchos años, todavía seguimos siendo colegas muy cercanos, y bueno, habíamos pasado un montón de aventuras juntos, y entonces un día voy y le digo, tengo algo que decirte. Entonces dice, ya sé por qué no nos hicimos millonarios. Entonces es muy divertido, se rió y me dice, a ver, contame, ¿por qué no nos hicimos millonarios? Porque no quisimos. Es facilísimo, porque no era nuestro propósito. Porque si nos hubiéramos tratado de hacernos millonarios aprovechando alguna de esas oportunidades que veíamos, nos hubiéramos distraído de nuestros propósitos. Y eso no era lo que queríamos hacer. No es que me haya ido mal, todo lo contrario. Pero no, ni fundé YouTube, ni Twitter, ni Uber, ni ninguna de esas cosas. Entonces, claramente esas no eran mis propósitos. Siempre pensé en algo, y alguno probablemente ya lo escuchó esto de mí, y también es producto de una frustración que les voy a contar, pero siempre estuve convencido de algo, siempre, desde hace muchísimo tiempo. Pero realmente lo entendí y lo viví alrededor de los 40 años. Tengo 55. Que fue que el único motivo real de la vida es la felicidad. Entonces, cuando esto a uno le entra con claridad en la mente, todo es más claro. Por supuesto, entonces fui y le dije a un amigo, es muy conocido, muchos de ustedes seguro lo conocen, Facundo Ponce de León, muy buen amigo, periodista, comunicador. Muchos lo conocen por esa faceta de él, lo que no saben es que además de todo es un muy reconocido filósofo. Reconocido, en serio. Entonces, fui y le dije en nuestras charlas habituales, le digo, Facundo, mira, el hallazgo, acabo de descubrir que en realidad lo más importante de la vida es la búsqueda de la felicidad. Y se rió y me dijo, bueno, Aristóteles lo dijo hace 2400 años, ¿no? Pero está todo bien. Está todo bien. Y yo dije, bueno, un día o me roban las ideas Aristóteles o Steve Jobs, así no se puede, ¿no? Bueno, era más fácil competir con Steve Jobs que con Aristóteles, ¿no? Entonces, pero el hecho de que ya Aristóteles lo hubiera dicho hace, como ese, bueno, se me fue el nombre ahora, el libro de él, muy famoso, La ética de, bueno, algunos se va a acordar, de Nicómaco. La ética de Nicómaco habla de esto, ¿no? Donde diferencia los objetivos justamente, y habla de un arquero cuyo objetivo es inmediato, es embocar la flecha en el centro del blanco, pero en realidad hace eso por otro motivo, por la búsqueda de la felicidad, porque eso es algo que lo hace feliz, ¿no? Y entonces, el hecho de que Aristóteles lo haya dicho 2400 años antes que yo, no hace menos importante mi hallazgo, ¿no? Mi vida fue diferente a partir de eso. Y una de las cosas interesantes de esa conclusión, es que cuando uno entiende eso, entonces entiende que tampoco tiene sentido dedicar grandes energías de nuestra vida a cosas que no contribuyen con nuestra felicidad. Y vaya si el trabajo se lleva una buena parte de nuestros esfuerzos, nuestra energía, nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, si no contribuye con la felicidad de uno, más vale buscarse otra cosa, ¿no? Y hay que atreverse a soñar. Supongo que conocen la parábola de los albañiles, ¿no? Deben conocer mucho. O sea, hay 3 albañiles poniendo piedras una arriba de otra, o ladrillos, vaya uno a saber, ¿no? Y entonces le preguntan a uno, ¿y usted qué está haciendo? Entonces dice, yo estoy poniendo ladrillos uno arriba de otro, ¿no? Le preguntan al segundo, ¿y usted qué está haciendo? Y el segundo dice, y yo estoy trabajando para ganarme un jornal para mantener a mi familia. Y le preguntan al tercero, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero dice, una catedral, ¿no? Entonces, lo interesante no es solo que el tercero entiende, tiene un propósito. Lo más interesante no es que tenga propósito, lo más interesante es que lo entienda.
Porque cuando uno entiende cuál es el propósito, la vida tiene más sentido. La vida es mejor, es mucho mejor. Y como le decía antes, hay que atreverse a soñar, como parte de eso, hay que ser soñador. Y me gustó mucho ahora ese conato de controversia que hubo entre la mesa de los mayores y de los menores sobre la innovación y quién era. Porque justamente el hecho de soñar no es un patrimonio de los jóvenes. Y es más, yo creo que muchas veces los jóvenes sueñan poco. Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos de poder soñar más. Especialmente en Uruguay, ¿no? Bueno, estamos acá, nosotros somos esto, estamos acá, somos parte de Uruguay. Y tenemos que animarnos a soñar mucho más. El otro día, el martes, hoy es viernes, ya no me acuerdo ni qué día es, ¿no? Pero el martes estuve en un evento donde hablaba Enrique Iglesias, ¿no? Una persona que he tenido la fortuna de conocer personalmente, después me quedé tomando un café con él. Es una de las personas más divinas que hay en este país. Y además tiene la particularidad extraña de que en un país donde politizamos todo, este hombre ha logrado posicionarse como por arriba del bien y del mal, ¿no? Entonces, es una de las pocas personalidades que tenemos en Uruguay, donde cuando habla nadie lo castiga por tirarse para un lado o para el otro. Es él, y lo escuchamos. Tiene 89 años, ¿no? Y en un momento dice, él en un momento de su oratoria, y no es la primera vez que lo escucho decir esto, dice, tenemos que soñar. Fíjense que tiene 89 años, o sea, si su único objetivo a esta altura de la vida fuera pasar bien el resto de su vida, ¿alguien lo podría criticar? No, sin embargo, el hombre nos está invitando a soñar. Y dice, miren todo lo que hemos construido en Uruguay. Y no se refería al Uruguay de los últimos 6 meses, 6 años, no, se refería al Uruguay. Entonces, miren todo lo que hemos construido en Uruguay. ¿Por qué alguien podría pensar que no seríamos capaces de construir mucho más? ¿No? Entonces, después tomando el café con él al final del evento, le digo, Enrique, otra vez usted con esto, este es un mensaje para los más jóvenes. Pero no me digo los más jóvenes de 20, digo lo de 20, de 30, 40, de 50, ¿no? Para todos. Y Bernardo, de nuevo citándolo, perdón Bernardo, te cito 2 veces, pero él decía recién en la última intervención, decía, necesitamos a todos, ¿no? Necesitamos a los jóvenes, a los del medio, a los más viejos, ¿no? Porque la habilidad de soñar o la disposición a soñar no es un patrimonio de una franja etaria, ¿no? Todos tenemos que animarnos a soñar más. Y también, hablando un corolario de esto, tampoco la innovación es un patrimonio de un grupo de edad. Y tengo otra anécdota para contarles. Hay un artista ya fallecido, un artista plástico. Bueno, yo tengo 2 obras de él en mi casa porque siempre lo aprecié mucho como artista. Anhelo Hernández. Una de esas personas, como tantas en Uruguay, que tuvo más éxito en otros países, probablemente acá. Era del taller de Torres García, ¿no? Murió con cerca de 90 años. Y entonces, cuando él tenía 80 años, esta es una anécdota que me contó él una vez y yo no paré de reírme por un tiempo. Él era profesor de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, le proponen hacer un taller sobre arte digital, ¿no? Arte digital es agarrar una computadora y dibujar en la computadora con diferentes herramientas, crear, ¿no? A ver si nos entendemos. El valor de la creación no está si usamos un lápiz, un pincel o... A mí me pueden dar todas las computadoras que quieran, yo soy incapaz de crear algo que otro pueda apreciar, ¿no? Ni siquiera que yo mismo pueda apreciar. Entonces, él no le gustaba la idea, ¿no? Pero bueno, organizó el taller en la Facultad de Bellas Artes. Durante la semana venía un profesor español y durante la semana se fue entusiasmando, ¿no? Entonces, él iba a su casa y agarraba la computadora, que nunca había tocado la computadora. Su esposa es muy conocida también, Ida Holz, es una de las pioneras de Internet en Uruguay. Entonces, Anhelo tenía que llamar a Ida, a su esposa, para que le salvara los archivos, porque él no tenía idea de cómo salvar un archivo, ¿no? Entonces, con Paint, que es la herramienta más básica de una computadora, el tipo empezó a crear cosas formidables. Unos meses después, se había convertido en un especialista y hizo una exposición en el Museo Blanes. Entonces lo entrevistan en un programa de radio y los periodistas eran unos muchachos jóvenes.
Entonces hablan durante 40 minutos sobre arte digital y el tipo le cuenta, Nero les cuenta lo que está haciendo y lo que va a exponer y todo, no sé. Entonces al final, bueno, le dicen los muchachos, genial, toda la suerte, Anhelo, con esta exposición, ojalá que te vaya muy bien, te felicitamos, no sé qué. Pero ahora una pregunta, Anhelo. Entonces dice, sí, dice, ¿cuándo nos vas a volver a deleitar con tus grabados clásicos? Entonces Anhelo se queda callado un par de segundos y le dice, yo no sé por qué los jóvenes son tan conservadores. ¿No? Entonces, ¿eso quiere decir que los más veteranos seamos más innovadores? No, no. La capacidad de soñar, la disposición de soñar, la disposición de innovar, son cosas que dependen de muchas variables y muchas las vimos acá, ¿no? Entre otras cosas, los colores que ustedes tenían en sus fichas. Entonces, bueno, es un ejercicio, esto es algo que tenemos que provocarnos todos los días de salir de nuestra zona de confort. Y a veces otra cosa que Paola dijo en un momento, cuando decía, trabajo con Aníbal porque es muy diferente de mí, ¿no? Entonces, eso es clave. Cuando tenemos que juntarnos con gente diferente porque a veces nosotros hay habilidades que no tenemos. Y bueno, es muy difícil cambiar de color. Por más que cuando hablamos de comportamientos, de preferencias de personalidad, es difícil cambiar. Pero lo que es más posible es trabajar con otros que tienen características diferentes y entonces juntos podemos hacer cosas distintas. Déjenme hablarles de otra cosa que nada que ver, voy a saltar a otra cosa, ¿no? Otra de las cosas que aprendí a lo largo de mi carrera fue lo cambiantes que son las dinámicas de poder, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben cómo se gobierna Internet? No. Bueno, tengo que hablar con esto porque ya ustedes lo vieron en mi currículum, soy experto en esto. Así que si no hablo de esto, ¿no? Así que tengo que hablar. Internet empezó siendo una cosa muy chiquita, entonces, bueno, había algunas necesidades de funciones de gestión administrativas para que todo funcionara. Y bueno, había gente, unas universidades en Estados Unidos que empezó a llevar adelante esas funciones. Cuando Internet empezó a crecer, entonces esas funciones se hicieron más complejas y hubo necesidad de crear organizaciones o foros que se hicieran cargo de esas funciones. Una de ellas, la CNIC, lo que nosotros hicimos acá en Uruguay. Entonces, se creó un modelo de gobernanza totalmente diferente, innovador, una cosa que no existía, pero no fue una cosa muy pensada, se fue dando, era parte de la cultura que había vinculada al surgimiento de Internet. Entonces todo eso está basado en un modelo que se le llama el modelo de múltiples partes interesadas. Es un modelo donde la transparencia es importantísimo, la apertura, la participación, pero una de las cosas más importantes es la participación de todos los actores interesados, ¿no? Eso en inglés se le dice el modelo multi-stakeholder, ¿no? Múltiples partes interesadas. Ese modelo se ha extendido y cada vez más ahora ese modelo se empieza a aplicar en otras cosas, ¿no? Resulta que Uruguay fue un pionero en esto, de antes de que estas cosas tuvieran nombre, ¿no? Hay muchos ejemplos de instituciones, y ustedes conocen algunas, porque están vinculadas al agro, pero tenemos el BPS, no sé, el LATU, el INIA, el Plan Agropecuario, muchas otras, SINAC creo que también, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones en Uruguay que tienen modelos de gobernanza que están basados en la participación de los actores interesados. ¿Cuál es la justificación para esto? Es que hace 70, 80 años, las personas, los individuos, no teníamos la capacidad de elaborar posiciones sobre los problemas, los variados problemas del país. Entonces teníamos que confiar en alguien. Votábamos en alguien basado, no sé, o en las creencias religiosas, o que era una persona que lucía bien, o que era un vecino, que honestidad, o lo que fuera. El criterio que la gente tomara, pero cuando le daba el voto, le daba un poder enorme de representación. Pero ahora nosotros tenemos todo el alcance de nuestra mano, hasta acá. Entonces, tenemos la información ahora que sí nos permite definir nuestras propias posiciones. Y fíjense que nosotros no somos solo una persona. Yo tomo a cualquiera de ustedes acá y le digo, no sos solo un productor rural. Además de eso, uno será arquitecto, y además de ser arquitecto, es un vecino que vive, no sé, en el Prado, o en Carrasco, en donde sea, o en Tacuarembó. Entonces, resulta que tiene intereses por ser vecino de Tacuarembó, intereses por ser arquitecto, intereses por ser un productor lechero,
no sé. Entonces tenemos, y nosotros canalizamos esas inquietudes a través de cosas diferentes. Vienen acá para trabajar ciertos temas, pero después van a otros lugares, probablemente, a discutir otros temas. Vean lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, lo que pasa en Argentina, si lo pensamos en términos del ejercicio de ayer del río, es como si nosotros estuviéramos queriendo cruzar el río con todos los elefantes que se vienen, agresivos los elefantes, como dijeron, la verdad que estaban duros los elefantes ayer, y además de la complejidad, de la corriente y de los elefantes, como si eso fuera poco, resulta que en el bote donde vamos nos cambian el capitán cada tanto y el capitán empieza a pegar timonazo, no, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá. Bueno, señor, llega un momento donde uno se cansa y yo me bajo del bote, me quedo con los elefantes, ¿no? Está mejor. Entonces, la única forma de que las políticas sean sustentables es que justamente el poder se distribuya. Esos son los modelos que están avanzando. ¿Y por qué lo menciono acá? ¿Qué tiene que ver la gobernanza de Internet y todo esto, el modelo de múltiples partes interesadas con FUCREA o con los productores rurales? Tiene todo que ver, porque es ahí a donde vamos y para realmente tener mayor capacidad de incidencia necesitamos experiencias colaborativas basadas en instituciones fuertes, porque es la única forma, porque una persona sola no puede participar, no puede hacer ejercicio del poder, una persona independiente, ¿no? Pero yo podía haber empezado realmente esta charla por algo más fácil, ¿no? Podía haberme parado acá y haberles dicho, señores, vivimos en un mundo complejo, ¿no? Esa está buena, ¿no? Porque uno va a ver ahora 20 charlas distintas y 19 empiezan por esa frase. Vivimos en un mundo complejo. Esto lo escuchamos en un programa de radio de política, en un programa de ciencia, o incluso en un programa de entretenimiento. Ese tema, ¿no? Ahora, que lo diga todo el mundo no quiere decir que sea menos verdad, ¿no? Realmente vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo muy incierto. Yo diría que es la primera vez en donde las certezas se caen con de forma tan asidua y donde lo que reina es la incertidumbre. Al punto tal de que no sabemos si lo que tenemos que hacer es crear nuevos paradigmas o lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en un mundo donde no hay paradigmas. O sea, no sabemos, ya en el río resulta que ya no hay solo elefantes. Ojalá fueran solo elefantes. Resulta que ahora hay animales que ni siquiera los vemos. Sabemos que están ahí, pero no sabemos si es una anaconda de 40 metros, una mutación rara de una anaconda que está bajo el agua, o si es un pterodáctilo que va a venir volando y me va a agarrar cuando esté tratando de cruzar el río, o si hay otras especies que son... Ese es el mundo de incertidumbre en que nos movemos. Piensen en en el avance de la tecnología, por supuesto, en el avance de las estructuras de gobernanza, pero piensen en el impacto que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, y el impacto que tiene en las profesiones, ¿no? Si nosotros pensamos que el mundo es complejo, imagínense los niños de hoy que van a tener que enfrentarse a un mundo donde no tenemos idea de cuáles van a ser las profesiones más exitosas dentro de 30 años, cuáles van a desaparecer, cuáles van a ser los hábitos de consumo, qué es lo que la gente va a demandar. O sea, es tremendo. Y pensemos en el transhumanismo. ¿Sabe lo que es el transhumanismo? El transhumanismo es la teoría de extender la vida casi infinitamente metiéndonos piezas electrónicas y cosas que vayan... Bueno, resulta que en realidad nosotros ya empezamos ese camino hace ya tiempo, ¿no? Ahora nos ponemos lentes en las retinas, nos ponemos implantes dentales, nos ponemos prótesis que cada vez son más complejas, ¿no? Y empezamos cada vez a insertarnos más cosas, lo cual abre otros campos, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, de neuroderechos, ¿no? Cuando todo esto trae este agregado de tecnología, abre todo un nuevo campo de discusión, que son los neuroderechos. ¿Cómo regulo yo? ¿Cómo se va a regular quién tiene acceso a los dispositivos que yo tengo adentro? ¿Qué tipo de acceso se puede tener? ¿Qué información se puede almacenar? ¿Qué información se puede controlar? ¿No? Imagínense, si a veces, yo me acuerdo que cuando trabajaba en Internet Society, la gente de tecnología tenían acceso remoto a mi computadora. Y a veces ellos decidían que tenía que hacer una actualización del sistema o lo que fuera, y yo de repente estaba trabajando y la computadora se me reinicializaba.
¿no? Una locura, ¿no? Después, por suerte, lo arreglamos, le dijimos que no lo hicieran más. Bueno, pero imagínense si alguien, el proveedor de la cosa que tengo implantada en el cerebro para que yo pueda oír, que había perdido la audición, y resulta que desde California deciden que es el momento de actualizarme el sistema operativo, y no sé cuáles pueden ser las consecuencias que eso pueda tener. Bueno, les podría hablar de mucho más cosas que van a pasar, ¿no? Pero digo, cómo vamos a satisfacer la demanda de energía, ¿no? Cada vez más la tecnología consume más energía. Y eso de alguna manera lo vamos a tener que resolver, pero también vamos a tener que lidiar con la complejidad de la contaminación ambiental. O sea, es tanta la incertidumbre. Entonces, el punto es un mal momento para caminar solo, ¿no? Me hace acordar a lo que le gusta al fútbol, la canción esa que usa el Liverpool en Inglaterra, que dice, nunca caminará solo, ¿no? Bueno, es muy actual, muy actualizado, ¿no? Porque siempre supimos que la colaboración y la cooperación eran fundamentales, que eran muy importantes. Pero resulta que ahora ya no son solo importantes, ahora es imprescindible. Y además todo esto en un contexto de un mundo de concentración y consolidación de mercados cada vez mayor. También de esto he estado conversando con algunos de ustedes, ¿no? Si puedo mencionar algunas marcas, voy a tratar de ser cuidadoso de no mencionar ninguno de los patrocinadores para que no se moleste. Pero ahora resulta que todo el pan que comemos de molde es Bimbo. La mayor parte de la cerveza industrializada que tomamos es de Ambev. Y Boeing compró Embraer y Airbus compró Bombardier, que eran los que lo amenazaban en el mercado. Pero también vemos que Bayer compró a Monsanto. Y eso lo vemos en todo. Si van al shopping y fíjense lo que se llama bueno, lo iba a decir en inglés, pero la marcarización del comercio, ¿no? Ya quedan poquitísimos comercios que sean tienda Raúl, ya no existe. Ahora vamos ahí, tenemos el Subway, Adidas, Lacoste. O sea, eso, cada vez los mercados se consolidan más y se produce la concentración en todos los rubros. Entonces, en ese contexto, con los elefantes y los otros animales que no sabemos cuáles son en el río, y todavía, además de todo eso, con esta complejidad de los mercados, es un muy mal momento para estar solo, ¿no? Entonces, si piensan, bueno, de las cosas que hemos estado hablando, y creo que ya tendría que, porque veo que Virginia está en una situación amenazante acá, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Lo podemos mirar como si fueran círculos concéntricos, ¿no? Y creo que alguien lo mencionó en estos días, ¿no? Lo de los círculos concéntricos. Tenemos la búsqueda de la felicidad, tenemos la felicidad en el centro, tenemos los propósitos en otro círculo, y todo lo demás de lo que hemos estado hablando son las herramientas, ¿no? Entonces, si lo vemos en ese sentido, decimos, bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido de todo el tiempo que me dejaron compartir con ustedes acá, y de todas las cosas que me enseñaron. ¿Sí? Ayer de noche hice un posgrado intensivo de políticas públicas en agro. De hecho, revisé varios sectores, ¿no? Me faltaba el sector forestal, pero por suerte hubo una presentación esta mañana, así que también lo puedo chequear. Y, entonces, si ustedes ven lo que yo he visto en estos 3 días acá, esta energía hermosa que ustedes tienen, creo que si ustedes realmente están dispuestos a buscar la felicidad, si entienden, si están de acuerdo conmigo y con Aristóteles, o sea, cualquier cosa no vengan a discutirme a mí, discútanle a Aristóteles, si están de acuerdo en que la búsqueda de la felicidad es lo más importante, y entienden cuáles son sus propósitos, y tienen la actitud y la determinación de trabajar en ese sentido, me parece que están en el lugar correcto. Porque me parece, lo que yo he visto es que FUCREA y los grupos CREA son una herramienta de colaboración fundamental que les van a permitir tener más incidencia en la agenda nacional, más incidencia en las agendas de investigación, de desarrollo de tecnologías, ¿no? Cuando hablaban de productividad acá, hay 2 formas de mejorar la productividad. Porque la competitividad es otra cosa, y de eso yo no voy a hablar porque ustedes saben mucho más que yo, pero la productividad sí es algo sobre lo que podemos trabajar. Y hay 2 formas, básicamente, de mejorar la productividad, que es a través de la incorporación de nueva tecnología o a través de la mejora del uso de las tecnologías.
Y solo, un productor solo tiene una incidencia casi nula en la agenda nacional de investigación. Pero resulta que cuando es una organización, hasta tienen asientos en los organismos que se dedican a esto. Y además, y bueno, qué es mejorar el uso de las tecnologías? Es cooperar para el desarrollo y el compartimento de buenas prácticas, ¿no? Que es todo lo que ustedes estaban pidiendo ahora en el último ejercicio, ¿no? Entonces, realmente, si están dispuestos a buscar la felicidad, si entienden cuáles son sus propósitos, creo que están en el lugar correcto. El último comentario que hago es, otra vez citando a mi amigo filósofo Facundo, él dice, no es una cosa que haya inventado él, pero sí que él la interpreta, y él dice siempre, el ser humano es el único ser vivo que no está predestinado a nada. O sea, la planta de tomate nace con el objetivo de ser una planta de tomate. Tiene un destino totalmente marcado. Nosotros no. Y eso es fundamentalmente lo que hemos escuchado toda nuestra vida, es una manera filosófica de hacer un planteo que lo hemos escuchado toda nuestra vida, que es nosotros somos dueños de nuestro destino. Entonces me parece que esto que ustedes tienen acá han construido una herramienta que me parece que es fundamental para colaborar en las mejoras de la productividad, adopción de tecnologías, todas estas cosas, pero también una herramienta que los ayuda a soñar y que en definitiva los ayuda a construir su propio destino. Así que les deseo todo el éxito. Muchas gracias por haberme escuchado.